si fue ayer nuestra clase sobre la estática de fluidos. Dijimos, entonces, yo espero que la clase, vamos a manejarnos desde aquí, desde la ecuación básica de la estática de fluidos, tengan en su mente lo que habíamos planteado el día de ayer. Tenemos un fluido, ya está en la mente, ya lo traen otra vez de lo que hicimos el día de ayer. De ese fluido imaginamos un elemento de fluido muy pequeño, de características diferenciales, cuyas dimensiones las imagino con toda claridad, ya no hay de que no las imagine. Ya sé cuánto vale ese tamaño, me lo imagino como un pequeño, pues como un cubito de ese tamaño diferencial, planteado en un sistema coordenado cartesiano, dimensiones de x, de y, de z, cuyo elemento pues está acotado o limitado por superficies que están en contacto con otros elementos alrededor de él, en este caso 6, y cuya interacción con esos otros elementos ocasiona fuerzas que al dividirlas sobre un área, pues provocan una presión de forma normal, dado que si existieran fuerzas en la forma tangencial, entonces el fluido no se encontraría estático y tendería a moverse. Cualquier esfuerzo cortante o tangencial, es lo mismo, ocasiona una deformación a cierta razón que básicamente lo conocemos como el movimiento del fluido o el flujo del fluido. Y en este caso, pues estamos abordando el capítulo relacionado a la estática de fluidos. Por lo tanto, entonces las fuerzas exclusivamente son perpendiculares y por lo tanto, al ser perpendiculares, les llamamos presión. Considerando que en el centro del elemento que se encuentra en una posición cualquiera dentro de ese fluido que imaginamos, la presión en el centro O vale P y ese centro tiene coordenadas generales X, Y, Z, entonces a través de una expansión en series de Taylor localizamos el valor, o más bien determinamos el valor de las presiones en una localización de X adelante o de Y, de X sobre 2 adelante o de X sobre 2 atrás, lo mismo para la dirección Y o para la dirección Z. A través de una expansión en series de Taylor, de tal manera que podemos determinar estos valores de presión, que además reconocimos que existen dos tipos de fuerzas. Estas son debidas a la interacción del objeto que voy a estudiar, en este caso un elemento de fluido diferencial, con otros elementos de forma superficial. Superficialmente, pues puede ser fuerzas perpendiculares o tangenciales. Las tangenciales ya la expliqué, se deben a fricción, a viscosidad, no son tomadas en cuenta en los fluidos estáticos, no porque no las queramos tomar en cuenta, sino porque no existen, existen solamente fuerzas perpendiculares que son llamadas de presión, y estas son las únicas fuerzas de superficie. Entonces, superficie se debe a dos cosas, fricción y presión. En estática de fluido solamente existe debidas a presión, o sea, fuerzas normales. Y el otro tipo de fuerzas que podemos considerar y que debemos considerar en un sistema físico son debidas a el espacio que ocupa un cuerpo de cierta masa interactuando con otro cuerpo de otra masa, ¿no? Esto es, pues va a sentir una atracción entre los dos objetos, ocasionando un campo gravitacional, por ejemplo, aunque también pueden darse otro tipo de campos. Para nosotros, pues el único campo que vamos a considerar, pues es el campo gravitacional terrestre, y por lo tanto escribimos las fuerzas de cuerpo, como el peso de dicho elemento, es como lo conocemos, y las fuerzas de superficie, que son 6, actuando en cada una de las caras, una por cada una de las caras, y luego hacemos una reducción de tal manera que tenemos la totalidad de las fuerzas de superficie como el negativo del gradiente de presión multiplicado por el volumen. Aquí está, la ecuación 3.1b de este libro. Adicionalmente, pues bueno, hacemos la suma de estas dos fuerzas debidas tanto de la superficie a presión como de cuerpo, pues debe ser el campo gravitacional terrestre, y llegamos a esta ecuación
la 3.2, que podríamos dejarla por unidad de volumen, y esto fue básicamente lo que escribimos. Bueno, en la parte que yo iba escribiendo aquí a mano, pues era únicamente la parte de las fuerzas de superficie. Eso fue lo que hicimos la sesión anterior. Entonces, no sé si tengan alguna duda después de haber recordado esto brevemente. No, profe, no hay duda. Muy bien, adelanté adicionalmente que pues al ser estática de fluidos, aunque el libro considera que se aplica la segunda ley de Newton, pues es un caso particular, la primera ley, donde se refiere al equilibrio, donde la aceleración es cero, y por lo tanto podemos escribir una ecuación para la estática de fluido que, interpretada en forma de palabras, o sea, esta ecuación, y fíjense bien, nuevamente recalco, ecuación no es una fórmula, porque luego por ahí me van a aparecer con que la fórmula. El gradiente de presión, el negativo del gradiente de presión, es la fuerza neta por unidad de volumen en un punto. ¿Por qué en un punto? Porque el elemento de tamaño diferencial, pues básicamente pues es eso, es un punto. Y luego, ese punto que ocupa una masa, que tiene una masa en el universo, pues está siendo atraído por otro cuerpo que es de mayor masa, en este caso la Tierra, y por lo tanto ejerce una fuerza sobre dicho cuerpo que conoce como fuerza de cuerpo o fuerza volumétrica. Esta fuerza es por unidad de volumen, de hecho aquí la densidad por la gravedad también se conoce como peso específico. La suma de estos dos tipos de fuerzas, las fuerzas de presión más las fuerzas de cuerpo, es igual a cero porque pues, se encuentra el elemento en equilibrio. Podemos separar esta ecuación, la 3.3, en sus componentes, y entonces nos damos cuenta que esto lo puedo hacer en la libretita para que nos quede aquí registrado. Podemos escribir que las fuerzas totales dentro del elemento, pues se deben a fuerzas de superficie más las fuerzas de cuerpo. Aquí estamos hablando de la forma vectorial. El diferencial de fuerzas de superficie, perdón, el diferencial de fuerzas total dentro del elemento es igual a cero. Esto es por la condición de equilibrio. Vamos a ponerlo así, condición de equilibrio. Condición de equilibrio, o sea, la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Lo puedo poner de esa manera si quieren, que de hecho es esto de aquí arriba para que no se me confundan la suma de todas las fuerzas en el elemento diferencial. Por lo tanto, entonces, el negativo del gradiente de presión, más la densidad por la gravedad es igual a cero. Aquí no estoy haciendo la operación de división por unidad de volumen, para que no se me vayan a perder. Esto está en el libro. Pero entonces, si hacemos una expansión para que se quede esto bien claro, pues este nabla básicamente corresponde a la parcial de P con respecto de X en la dirección Y, más la parcial de P con respecto de Y en la dirección J, más la parcial de P con respecto de Z en la dirección K. Aquí tengo el negativo que afecta a los tres términos de ese gradiente, y luego más, aquí vamos a poner lo siguiente, la densidad que multiplica, esto es un vector, y le voy a poner Gx en la dirección Y, más Gy en la dirección J, más un Gz, G sub z en la dirección K. Cierro este paréntesis que multiplico a la densidad, y entonces ya tengo mi ecuación. Y entonces, separando por componentes, separando por componentes, nos queda que menos la parcial de P con respecto de X,
Aquí vamos a poner, si quieren, para la dirección X, más la densidad por la gravedad en X es igual a 0. En Y, tengo que menos la parcial de P con respecto de Y, más la densidad por la gravedad en Y, es igual a 0. Y luego tengo que en la dirección Z, menos la parcial de P con respecto de Z, más la densidad por la gravedad en Z, es igual a 0. Lo mismo que ya teníamos en el libro, ¿no? Pero pues para que no se nos pierda, lo escribimos nosotros. Entonces, a continuación decimos, bueno, aquí es esto, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Considerando que la gravedad únicamente actúa en la dirección, aquí, déjenme ver cómo escribí esto, porque tal vez escribí algo. Ok, sí. Voy a hacer lo mismo que está en el libro para coincidir y vamos a pensar que este diagrama yo lo traje de aquí. Recuerden, este diagrama lo extraje de aquí, pero muy propiamente podríamos verlo en el libro, en esta figura 3.1, y hacer esta consideración de que la gravedad actúa en la dirección negativa de Z. ¿Sí? Aquí está. Considerando que la gravedad actúa exclusivamente en la dirección negativa de Z, entonces nos encontramos con que, a ver, así. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Considerando que la gravedad únicamente actúa en la dirección negativa de Z, o sea, entonces tenemos que Gx es igual a Gy y esto es igual a 0. Y Gz es igual a menos G. ¿Sí? O sea, únicamente el valor de la gravedad. Con lo anterior, entonces podemos poner, que pues de las ecuaciones arriba nos queda lo siguiente, que menos la parcial de P, vamos a ponerlo un poco más grande para que no se me confunda, menos la parcial de P con respecto de X es igual a 0. Y menos la parcial de P con respecto de Y es igual a 0. Y luego me quedaría adicional, bueno, voy a poner estos dos para que lo analicemos y ahorita escribimos el de la dirección Z. Si estos dos son igual a 0, ¿qué implican? De hecho, lo que es más, de una vez borramos esta cantidad, ¿no? Este negativo. La parcial de P con respecto de X es igual a 0 y la parcial de P con respecto de Y es igual a 0. ¿Qué me dice eso físicamente? Que no hay cambios de presión en esas direcciones. Ok, pero adicionalmente podría pensar otra cosa. ¿Que no hay presión en esas caras, profe? ¿Alguien más? A ver, llevo dos opiniones. Que el fluido es estático en esas direcciones. ¿Y en la otra dirección sí se mueve? Pues, bueno, es que hay presión, ¿no? O sea, ahí Y se mueve. estaría cayendo. ¿Qué velocidad? Pues que está estático, ¿no? O sea, que no hay... Fíjense lo que me acaban de decir y esto quedó grabado. Todo está quedando grabado. Por ahorita me dijeron que no hay, que está estático en estas direcciones, en X y en Y, pero que en Z sí hay velocidad, sí hay movimiento, porque hay presión, según lo que me dicen. Voy a analizar estas dos. Lo primero que me dijeron, ok, es correcto, pero pido algo más. Me dicen, no hay cambio de presión en esas direcciones.
Si no hay cambio de presión, entonces de ahí que se deduce. Que la presión del centro del cuerpo es la misma que en sus laterales, no sé. Bueno, sí va por ahí, pero podría ser todavía sin especificarlo al centro. Para que una derivada de una variable sea igual a cero, ¿qué implica? Que es Que sea constante. una constante. ¿Y eso les hace clic con la realidad? Que la presión, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Es constante en el plano, le voy a poner así, en el plano horizontal. Horizontal. Ustedes lo escriben en bonito. Fíjense bien esto, o sea, la presión no cambia, fue lo primero que me dijeron, todo lo demás es inadecuado. Y aquí una observación y una reflexión. Yo les pregunto cada ocasión y durante las sesiones, ¿me van siguiendo? Y la mayor parte de las veces, casi todas me dicen que sí, que todo bien, que no hay dudas. Sin embargo, cuando yo hago preguntas, me doy cuenta que no. Pero ustedes no saben que tienen dudas. Ustedes creen que lo tienen comprendido, pero no fue así. Porque me dijeron, ¿está estático en esas direcciones? No. De hecho, partimos del hecho que todo el elemento de fluido, era la botella de agua que por allí me mencionó alguien, o un recipiente con aceite, está estático, que no hay velocidad, pero están asociando la presión a la velocidad. Entonces, aunque yo pregunte, ¿les queda todo claro? Sí, profe, nos queda todo claro. No, no, ahorita no hay dudas. Ah, ok. Entonces, ¿qué implica esto? Ah, pues implica que en la dirección Z hay velocidad. No, no hay velocidad. ¿Qué puedo deducir de esto? Todavía nos falta visualizar entre la transformación de una expresión matemática, de una ecuación, con lo que sucede en la realidad. Les pregunté así, ¿les hace clic con la realidad esto? Si yo voy nadando en una alberca a una cierta profundidad y me mantengo en esa profundidad, no siento variación de presión. En cambio, vamos a la siguiente expresión. Adicional a eso, nos encontramos con que el gradiente, lo voy a poner así, la parcial de P con respecto, hoy lo pongo todo si quieren, con respecto de Z menos la densidad por la gravedad es igual a cero. De aquí lo que voy a poner es que la parcial, ah, sí, además además reconozco que P es la presión, depende únicamente de una variable, de una variable. Por lo tanto, ya no tiene sentido que escriba una derivada parcial. Ya puedo escribir una derivada ordinaria. Y de una vez aquí podríamos colocar que esto sería igual a menos gamma. Entonces, esta es mi ecuación. A ver si me siguen entonces en esto. Yo tengo esta ecuación de la estática de fluidos, la cual me dice que la variación de la presión con respecto de la altura o de la coordenada Z, que básicamente la reconozco como una coordenada que va perpendicular o en la dirección de la gravedad, entonces por lo tanto es perpendicular a un plano horizontal, o lo que es lo mismo, esta es una vertical,
me dice que la variación de la presión es igual a menos la densidad por la gravedad, o solo que es lo mismo, el peso específico. Quiere decir esto que la variación de la presión, en este caso, sí está presentándose. Y por lo tanto, de aquí puedo hacer que la variación, vamos a ponerle así, integrando, pero es que no sería de esta manera. Voy a integrando, voy a ponerlo así muy sencillo. La derivada de P con respecto de Z negativo, bueno, dije más bien de este lado, la densidad por la gravedad, puedo separarlas como dP es igual a menos la densidad por la gravedad. Como es un líquido, bueno, es un fluido en general, pero podría considerarlo como un líquido. Bueno, ahorita lo explico más. Podría esto considerarlo como constante. La aceleración de la gravedad, pues igual la consideraría como constante. Quiere decir que la variación de P, o sea, el diferencial de P, es igual a ρ por el diferencial de Z. Ρg, diferencial de Z. Haciendo una integral aquí, voy a poner esta integral, tengo que especificar mis límites. Para eso me voy aquí a mi libro, y entonces me doy cuenta, miren, aquí están las mismas mentiras que yo estaba escribiendo, y entonces vamos a tomar en cuenta, es que ya me estoy yendo más adelante de esto. Fíjense bien, esta ecuación 3,6, yo la remarqué y la puse aquí, sin haber visto lo que estaba allá. Pero ahora lo que voy a hacer yo es integrar, y me estoy yendo a una sección un poco más adelante. Ahorita regreso a explicar lo de la atmósfera y demás, ¿no? Estoy aquí, miren, en esta parte. Y entonces voy a integrar esto de aquí. Y voy a ir desde un Z0, quiere decir eso que, pues a ver si lo ubicamos. Voy a integrar desde Z en 0, que en ese momento debe de tener una P0, hasta un valor de Z, que en ese momento debe de tener un valor de P, de presión. Vamos a colocar aquí un sistema coordenado que me permita más o menos imaginar lo que estoy diciendo. Tengo las direcciones Z aquí. Esto es Z. Y entonces tiene que ser, a ver si ustedes me dicen qué dirección es esta que estoy dibujando aquí para que recuerden el diagrama que habíamos proyectado anteriormente. ¿No? X. X, ¿todos lo ven como X? El que usted había hecho, profe, era YX y el que está en el libro era ZY, según yo recuerdo. Ok, pero así como lo estoy haciendo, tomando en cuenta que estoy siguiendo la misma convención del de arriba, y en el libro está el tridimensional, o sea, el isométrico, entonces ¿a quién corresponde? Me dijeron X. ¿Aquí sería quién? ¿X o Y? O sea, no hay más que X o Y. ¿No lo visualizan? Es Y. ¿Cuál? Y. Y. ¿Sí? Pero tengo 35 personas aquí, uno me contestó X, otro me contestó Y, me contestó de manera que no me dio respuesta. Fíjense bien, lo que estoy haciendo es visualizar este plano. En el caso del dibujo de la sesión de ayer, dibujé este plano que es el horizontal, el XY, y ahorita estoy dibujando el YZ de tal manera que estoy viendo perpendicular a X, ¿sí? Y es que es fácil que se confundan, por eso pregunto. Esto me corresponde con un sistema coordenado que cumple con la regla de la mano derecha. X, Y y Z. Lo pueden hacer ustedes. X, Y y Z. ¿Sí? Estos sistemas coordenados pues tienen una particularidad. Bueno, la idea es que estoy aquí, tengo un fluido. Vamos a imaginar ese fluido por alguna razón
aquí así. Y este fluido tiene en un punto muy particular, aquí existe un valor de Z0 y más adelante pues existe un valor de Z. Aquí voy a colocar una Z, que es esta de aquí. Entonces, aquí en esta superficie debe de existir un valor de presión y más adelante, o sea, me refiero hacia abajo de este fluido, pues debe de existir otro valor de presión y eso me lo debe de representar mi ecuación. Mi ecuación que estoy aquí integrando, si se fijan, estoy integrando desde un Z0, que en este caso correspondería a la superficie de ese fluido que ustedes imaginaron, y me voy moviendo hacia abajo, que voy a tener pues un valor de Z, desde Z0 hasta Z. ¿Cuál Z? Pues el que pueda hacer yo. Y el valor de presión entonces va a ir desde P0 hasta un valor de presión más alto, según lo que alcanzo a visualizar. Si hago la integral, pues me quedará, integro y además evalúo para que ya me avance, me quedaría P menos P0 es igual a menos la densidad por la gravedad que multiplica a Z. Estarán de acuerdo que aquí la integral, no sé si para ustedes sea suficiente claro o a lo mejor dejaría escrito todo. O sea, la integral aquí me quedaría P. Estamos. Ahí está. Aquí me quedaría a mí un valor de P evaluado desde P0 hasta P. Y esto va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por Z, evaluado desde Z0 hasta Z. Entonces, al hacer las operaciones me queda P menos P0, esto es el lado izquierdo, o sea, la diferencia de presiones va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por Z menos Z0. Así, estoy evaluando los límites. Considerando, aquí fue considerando, le pongo la nota para que no se pierda, ¿no? Considerando que ρ es igual a constante, ¿sí? Porque si no, de otra manera no la puedo sacar de la integral y eso ya me hace pues una complicación diferente. Entonces de aquí puedo despejar que P es igual a P0, este negativo lo paso para el otro lado, menos, se sigue quedando igual, densidad por gravedad, y le voy a dejar todavía así, Z menos Z0. ¿Qué quiere decir este Z menos Z0? Bueno, pues básicamente va a corresponder con la cantidad o la distancia que hay desde la superficie hasta un valor de profundidad. Y esto, Z menos Z0, o sea, Z menos Z0, pues me va a dar, Z me estaría dando un valor más, según esta coordenada, me estaría dando algo mucho más pequeño que el Z0. Entonces esto pues, se va a convertir en negativo y esto va a ser un valor positivo. ¿Sí me alcanzan a visualizar en esto? Aquí. Sí, profe. Perfecto. De tal manera que entonces esta cantidad corresponde a la profundidad del fluido. Y entonces quiere decir que en este punto pues tengo un valor de presión. Vamos a imaginar la superficie de una alberca. ¿Qué presión existe en la superficie de una alberca? ¿Me pueden decir? Una atmósfera. La presión atmosférica. Y en cambio, si me voy sumergiendo, la presión, ¿cómo va a ser al interior de la alberca? La presión atmosférica más la presión de la alberca, a la altura que esté. Más la profundidad que voy a tener, ¿verdad? Me queda P es igual a P0 más densidad por gravedad por Z0 menos Z. O sea, si se fijan, estoy incluyendo este signo aquí adentro, ya lo había explicado, y estas dos cosas corresponden, Z0, que es más grande que Z, corresponden a la profundidad, así le voy a poner, corresponde a la profundidad.
Me imagino que todos lo van escribiendo, ¿verdad? Y le voy a poner de una vez aquí profundidad, denotarla por H. H no es una coordenada, ¿eh? Es una variable que está medida en función de esta coordenada Z. Por lo tanto, entonces P es igual a P sub 0 más la densidad por la gravedad por la altura. Esta ecuación es la ecuación de la estática de fluidos. Pero fíjense cómo me dijeron hace rato, pues entonces como hay presión en la otra dirección se está moviendo. No, no se está moviendo. Lo que me está diciendo esa ecuación, recuerden que la trajimos desde acá, hicimos el análisis donde están estas dos, dijimos que G solamente actúa en la dirección negativa de Z y por lo tanto, entonces tenemos únicamente a esta ecuación en la dirección Z. Bueno, de las otras dos deducimos que la presión es constante, es uniforme a lo largo del plano horizontal y de esta deducimos una ecuación que está aquí, ecuación de la estática de fluidos. Entonces, esta la podríamos dejar como un enmarcado para utilizarla. Y me corresponde con la realidad. El valor de la presión, pues es la suma de la presión generalmente atmosférica más la presión hidrostática. Vamos a ponerle una nota, incluso para que quede como más entendido. Donde P0, donde P sub 0, generalmente corresponde a la presión atmosférica. Y la densidad por la gravedad por la altura se conoce como, si esta es P, esto es P, esto también debe de ser una presión, como ¿presión qué? Hidrostática. Ok. Sí me siguieron en todo esto y les queda hasta ahora claro sin que los haya perdido demasiado. Sí, profe. Sí, profe. Órale, tomen en cuenta el comentario que hice por allí. Pues es el mismo rollo que aquí se avientan, pues es lo mismo, miren, es exactamente lo mismo. Aquí la coordenada Z lo explica y ya está, ya estamos en la posibilidad de resolver algunos ejercicios. No sin antes voy a mencionar algunas cosas importantes que incluyen aquí. La presión absoluta y la presión absoluta, presión manométrica y presión de vacío son conceptos que debemos de manejar. Fíjense bien, la temperatura absoluta, ¿qué característica tiene? Temperatura. ¿Que se mide en Kelvin? En el sistema internacional, pero hay algo más porque te puede medir en el sistema inglés también en otras unidades y ser absoluta. Eso no es la característica principal de la temperatura absoluta. ¿Que no puede ser negativo? Un absoluto es un concepto matemático e implica que no existe el valor negativo. Solamente estamos midiendo a partir de un 0 y hacia arriba en una recta numérica en todos los valores positivos. Eso es un absoluto, ¿sí o no? Yo creo que todos lo hemos repasado de muchas formas en matemáticas y entonces nos debe quedar claro eso. Bueno, hay posibilidades de tener escalas de medición que sean absolutas o que sean relativas. Absoluta quiere decir eso, que se mide respecto del valor más bajo posible que exista de esa propiedad. O sea, desde el 0 para adelante. Y relativo quiere decir, bueno, pues yo pongo un punto de referencia y puedo medir hacia arriba y puedo medir hacia abajo. En la temperatura, que es algo que nos enseñan desde hace mucho, pues es
es fácil conocer escalas relativas, escalas absolutas. Si les pregunto una escala relativa de medición de temperatura, me podrían decir que es 2 grados Celsius. la escala centígrada. Muy bien, en el sistema internacional. Ahora, en el caso de la presión, pues necesitamos también conocer puntos de referencia para poder medir a esta. Un valor de presión debe de ser referenciado a un punto, y si el punto de referencia es el valor cero de la presión, entonces eso quiere decir que es una presión absoluta, si la refiero desde el punto cero. Pero antes de seguir avanzando, quiero preguntar, para no distraerlos con eso. ¿Saben lo que origina la presión? Pues una fuerza aplicada sobre un área específica, ¿no? Eso es su definición de presión. ¿Pero qué la origina? Pues ¿Quién como un aplastamiento. Como un aplastamiento. Tenemos que ir más allá. Por ejemplo, en el caso de una llanta de un carro, la presión de aire en el interior, ¿qué es lo que ocasiona? Y de hecho, voy a pensarlo así, el que tenga más o menor presión, ¿qué implica? ¿Mayor o menor espacio entre las moléculas? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Mayor o menor espacio entre las moléculas? Mayor o menor espacio entre las moléculas. Entonces, a partir de eso, si no me equivoco, Mariam, que fuiste la que me contestó, Sí, perfecto. ¿qué, la pregunta está ahí? O sea, la respuesta a la pregunta está ahí en lo que me acabas de decir. ¿Qué implica o qué ocasiona que exista presión? Las diferencias de volumen. No. Pues que tenga un espacio limitado, ¿no? El choque entre las moléculas. El choque entre las moléculas, ¿va? Eso resulta como más adecuado. Y para que el valor de la presión sea cero, ¿qué entonces debe de suceder? No hay movimiento en las partículas. ¿Cómo? Las Perdón. partículas no se mueven, no chocan contra las otras. Hay algo más todavía. ¿Cómo podríamos garantizar que una partícula no choque con otra? O sea, sí, Que a lo adelante. mejor que las moléculas no tengan energía. Que no tengan energía. Ok. Bueno, vamos a escribirlo porque si no se nos va el tiempo. Básicamente, el hecho de que en un espacio exista presión, lo voy a dibujar un poquito para ver si me ayuda con la intención. El hecho de que la presión exista es la razón de que en un espacio yo tengo partículas. Voy a dibujarlas aquí. Entonces, voy a ponerlas así. Voy a poner aquí una partícula, otra partícula, otra partícula. Si tengo aquí diferentes partículas, pues quiere decir que hay un valor de posibilidades de que una partícula choque con la otra. ¿Sí? Entonces, la interacción que existe entre estas dos partículas o entre las demás va a ocasionar choques que no son otra cosa que fuerzas. Bueno, pues entonces vamos a ahora imaginar la situación en la cual no existe presión, o que la presión es cero. O sea, el cero absoluto de presión. Y el cero absoluto de presión ya lo están imaginando. ¿Sí o no? No, profe, yo no puedo visualizarlo. ¿No? No, a mí tampoco me queda muy claro. Tampoco. Ok, a ver, vamos entonces. Ya tengo dos aquí opiniones. Una partícula con otra tiene
si yo lo que quiero hacer, imaginen que esto es una cámara la llanta de un carro, y entonces llegas a la gasolinera y le dices, me le pones 35 de presión. Estrictamente debe de ser pues 35 libras, ¿verdad? Que la manejamos en ese sistema. ¿Qué implica? Ah, es que la llanta está muy baja. ¿Qué sucedió? Pues no hubo otra cosa más que pues un orificio por donde se escapó el aire, ¿sí o no? Y entonces la presión se bajó. ¿Qué hacemos? Ah, pues pónmele más aire. ¿Qué quiere decir? Pues que estoy agregando masa de un fluido en estado gaseoso en ese caso. Y conforme entonces le estoy metiendo más, pues la idea es, y es que es la idea real, que las partículas están más juntas unas de otras. Y entonces, por lo tanto, al estar más juntas unas de otras, pues ocasionan más presión. Ahí está. ¿Y qué pasa si quiero hacer que tenga menor presión? Y es que ustedes se dan cuenta, ¿no? En la llanta del carro, simplemente pues se va a sentir menos apretada, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que sucede. Quiere decir que le estoy agregando mayor cantidad de masa en un espacio definido y entonces, por lo tanto, la presión va a aumentar. Pero si lo que quiero es liberar presión, pues entonces lo que haré es quitar estas partículas y la presión estará disminuyendo. Voy a ir disminuyendo esta presión. Voy disminuyendo la presión. ¿Hasta qué punto? Pues voy a disminuir la presión, aquí perdón que se me va hasta las líneas. ¿Cuánto sería la presión cero absoluto? ¿Qué implica? Vayan diciéndome. ¿Que no hay partículas? Que esté al vacío. Esté al vacío, exactamente. Por eso puse ese otro diagrama. Ahí está, sin presión. O sea, quiere decir que no hay masa. Por eso esta relación de estos dos diagramas, ¿sí? Esa es la intención de la explicación. Bueno, pues entonces justamente en el vacío la presión es cero, porque tampoco podría decir que las partículas estén sin ausencia, o sea, en ausencia de energía, y eso no va por el concepto de la presión. Más bien la presión básicamente corresponde a eso, miren. Generalmente en la época de los exámenes ustedes se sienten más presionados, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es la razón por la que se sienten más presionados? A ver si me apoyan diciéndome algo. ¿La cantidad de materias? Ok, y esa cantidad de materias entonces desencadena, es muy bueno lo que me acabas de decir. ¿Qué desencadena esa cantidad de materias? Cantidad de exámenes o tareas. Cantidad de exámenes o tareas o trabajos o los profes que empiezan a poner un montón de actividades y demás. Y entonces, entre más información tengamos o más actividades tengamos, pues más presión vamos a sentir, ¿sí o no? Es lo mismo. La presión de un fluido es básicamente la cantidad de materia contenida en un espacio que implica pues un valor de presión. Entonces, cuando nos sentimos libres, pues es porque no tenemos una actividad que nos preocupe, entonces pues simplemente la dejamos. Es la analogía para que les quede suficientemente claro la presión. ¿Por qué? Si se fijan, alguien me contestó, no vi quién, y da igual, yo sé que esto abona para todos y qué bueno que me participen, porque tenemos la idea de que la presión, pues es la fuerza entre el área, pero queda demasiado escueta la definición. La presión tiene un origen, que fue mi pregunta. Y entonces reconociendo que la presión básicamente corresponde a la cantidad de materia almacenada dentro de un recipiente, pues voy a medir tres tipos de presiones. La presión absoluta, que está medida desde el cero absoluto, quiere decir ausencia de materia, quiere decir vacío, y desde ahí hacia arriba cualquier valor de presión entonces será absoluto. Pero generalmente la presión, la estoy midiendo en este punto, pero generalmente la presión la medimos desde el punto de referencia donde nos encontramos, y es que ahorita nosotros
estamos sometidos a una presión que es la presión de las partículas de aire que se encuentran alrededor de nosotros y que no las sentimos básicamente porque ya estamos acostumbrados nacimos de esa manera, nacemos en un ambiente donde ya hay una presión y esa presión es justo el valor de 101.3 kilopascales, 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, esto en condiciones estándar a nivel del mar. Si medimos el valor de la presión a partir del punto de referencia donde nos encontramos, entonces a esa presión le llamaremos presión manométrica. Pero resulta que desde el vacío, pues puede ser entonces el valor de la presión absoluta como la suma de la presión atmosférica, este valor, más la presión manométrica. Fíjense bien, presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Nada más porque aquí en la ecuación de arriba la ponen de otra manera, la presión manométrica, porque además lo que quieren aquí referenciar es justamente que, por ejemplo, en una llanta le decimos, me le pones 35 libras de presión, pero no le decimos que son manométricas, porque si le decimos eso, pues capaz que nos voltean a ver feo, a menos que sepan de qué se trata, ¿no? Pero en general, pues no, o sea, la presión 35 libras y ya, y si alguien les pregunta que llegaran y por allí alguno, no sé, alguien que tenga conocimientos que le diga, 35, ¿absoluta o manométrica? Probablemente nos quedaríamos, pues, ¿qué onda, no? Sin embargo, ahorita ya no, podrías decir 35 absoluta, y si no le dices, me le pones 136. Bueno, no, 136 no, porque serían más bien las 35 más las 14, le puedes decir, me le pones 50 libras de presión. Y pues se va a quedar así, pues, ¿cómo 50? Pues es un carro, ¿no? Generalmente anda en 30, 35, sí, pero me las pones absolutas y pues igual se va a quedar así como que pues no sabe qué onda, ¿no? Pero entonces esa es la idea, que tenemos un punto de referencia desde donde medir un valor de presión, una presión relativa se llama manométrica, y una presión desde el cero absoluto, desde la ausencia de materia, desde el vacío, que sería el cero absoluto de la presión, pues entonces se llama presión absoluta. Y aunque aquí no está marcada, desde este nivel de referencia, esta línea punteada, hacia abajo, en este sentido se mide la presión de vacío. ¿Sí? Pues vamos a hacer un vacío dentro de una lata para evitar, le quitamos el aire que contenga al enlatado de algún producto para evitar pues allí la generación de bacterias y demás, y entonces pues hacemos un vacío. ¿Qué es lo que hacemos en el vacío? Pues básicamente que le quitamos el aire que ahí se encuentra para dejar una presión de vacío. No tan sencillo, podemos llegar al cero absoluto en el vacío. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, No. a ustedes, órale, gracias. Les encargo a ustedes leer aquí algo acerca de la atmósfera estándar que tiene que ver con el valor de la elevación y la temperatura en la cual se encuentran las condiciones de las propiedades, ¿no? Bueno, y entonces yo ya me he avanzado en esta otra parte, ya tengo la ecuación de tal manera que puedo ya aplicarla a sistemas de medición de presión como son manómetros. Aquí tengo, no sé si sea conveniente que revisemos algún ejercicio de manómetros de una vez y el día de mañana me dedico a las superficies sumergidas o me voy a la teoría de las superficies sumergidas y mañana o enseguida hacemos ya ejercicios de todos. Ustedes díganme. Básicamente lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación. Pues ya podemos ver ejercicios, ¿no? Bueno, como vean. A mí me parece bien un ejercicio. Un A mí ejercicio. igual, ejercicios. Va, órale. Sí, profe. Vamos a ver uno nada más para entrarle en el tema. Vamos a revisar este ejercicio, pero no lo vamos a revisar tal y como está escrito aquí en el libro, sino como está desarrollando el libro, sino más bien vamos a hacer nosotros una solución particular. Tenemos no me deja.
Es este, ok, aquí. Tengo un manómetro. Tengo un manómetro que es dos tubos. Bueno, es un manómetro en doble U invertida. ¿Sí? W, W. Este es un manómetro que conecta dos tuberías. La tubería A y la tubería B. Imaginen una tubería, o sea que tienen pues sí, un tubo de frente y pónganlo de frente exactamente a sus ojos, pensando que pudieran haberlo, que no vieran el dibujo en perspectiva, sino que vieran únicamente el círculo de la sección transversal de ese tubo. Es este tubo A y es este tubo B. O sea, perpendicular aquí, o sea, quisiera sacar el puntero del plano de la pantalla, pero pues no lo puedo hacer, evidentemente no. Pero perpendicular a él se encuentra pues un ducto, es una tubería. Y sobre esa tubería pues está conectada con otra tubería, la tubería A con la tubería B, a través de este otro tubo, que es un tubo manométrico. ¿Sí? En los tubos A y B fluye agua y un aceite lubricante se encuentra en la parte superior de la U invertida de este manómetro de doble U. ¿Sí? Aquí se encuentra aceite. Y mercurio en las dos secciones de U, que serían estas partes en azul, en la parte del doblez, ¿no?, de este manómetro. Nos pide determinar la presión, la diferencia de presión entre PA menos PB, y pues aquí no lo pone en estas unidades. Da igual ahorita en las unidades en que nos lo pongan. Lo que queremos es explicar esta parte. Entonces, sí queda claro el sistema porque muy probablemente este dibujito luego puede causar pues confusiones, o sea que no lo veamos con cierta claridad, que pareciera más bien como dos recipientes esféricos y están conectados a través de una tubería, pero no, son tubos y está corriendo agua perpendicularmente a A y está corriendo agua perpendicularmente a B. Cada uno de esas tuberías lleva una presión diferente y lo que nos piden es determinar el valor de la diferencia de presiones cuando tenemos un sistema de conexión entre ellos a través de este tubo manométrico de doble U que contiene esos dos fluidos, mercurio en la parte de abajo y aceite en la parte superior, aceite lubricante. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos aquí a poner esto así. Tenemos ahí este texto. Vamos a traernos la figurita también para poderlo, creo yo, pues aprovecharnos de esta parte, ¿no? En el pizarro no podemos hacer esto. Y vamos a traerlo para acá. Vamos a poner aquí, pegar. Ahí está. Entonces tengo claro qué es lo que me solicita este problema. Según yo, para todos es suficientemente claro. Aquí está el inciso, determinar la diferencia de presiones PA menos PB. Aquí esto es un subíndice, también lo pongo como subíndice con ese guión bajo. Lo mismo acá en pulgadas cuadradas, también debería de ser pues un así, ¿no? Para que se vea pulgadas cuadradas. Lo demás, pues igual creo que por ahí más o menos debe de ser claro. Bueno, entonces tengo este sistema así. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a resolverlo de tal manera que para determinar la diferencia de presiones, para determinar la diferencia de presiones, PA menos PB
vamos a ponerle así, usamos la ecuación de la estática de fluidos. Y le voy a poner así simplemente, de la hidrostática. ¿Por qué? Esta ecuación de la hidrostática sería la densidad por la gravedad por la altura. Acá la escribí, fíjense bien, densidad por gravedad altura se conoce como presión hidrostática, de la hidrostática. Sería esta. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar partiendo de la tubería, del nivel de la tubería en A, partiendo del nivel de la tubería en A, me quedaría que, fíjense lo que voy a hacer. En el punto A, en este punto, existe un valor de presión del fluido que está confinado en ese tubo, que va fluyendo ahí. Bueno, pues entonces voy a colocar un valor de presión en el punto A. Presión en A. Y luego lo que voy a hacer es que me voy a mover a través de este fluido, o sea, es como si yo fuera nadando, este puntito va nadando a través de la tubería y me voy a ir moviendo en cada punto de la tubería y voy a ir detectando, o sea, traigo un sensor, este puntito tiene un sensor que va midiendo el valor de la presión, pero no la voy a registrar a cada instante, la voy a registrar en puntos muy particulares. Primero, habiendo desarrollado la ecuación de la estática de fluidos, me doy cuenta que cuando me muevo de manera horizontal, el valor de la presión es Constante. constante, ¿verdad? Y eso lo puedo expresar matemáticamente ¿cómo puedo expresar que una presión es constante matemáticamente? Con la derivada parcial de la presión con respecto ¿cómo se llama? A X o Y, pues. X o Y. Que eso da igual. Ok, y ya no necesariamente tendría que ser la derivada parcial, porque pues ya reconocí que la presión únicamente era variación de una sola función. Pero bueno, entonces me muevo desde el punto A de manera horizontal en esta dirección y la presión no cambia. Aquí vamos a hacer una aportación y vamos a colocar que esta altura se llama H1, que esta se llama H2, que esta se llama H3, que esta se llama H4, H5 y H6, ¿sí? Estas alturas aquí según las cotas que tienen. Entonces me muevo y la presión no cambia. Y luego ahora me voy a sumergir desde este punto, desde el nivel de referencia en A, o sea, aquí traigo la presión en A, me voy a sumergir y me voy sumergiendo en agua, de tal manera que hasta donde llegue el punto donde existe agua, yo tengo pues un incremento de presión porque estoy yendo hacia abajo. Por lo tanto, la presión en A sería ahora, o sea, la presión que tiene el puntito, este punto que estaba viajando, ahora sería en este punto, sería, aquí donde se encuentra, sería, el valor de presión es de ¿cuánto? ¿Lo identifican o no? Aquí donde estoy, ¿qué valor de presión tengo? La densidad del agua por la gravedad y H1. Sería densidad del aire, ¿no? ¿Cómo ven? No es la densidad del agua y no se está especificando H2O. Agua. Ok, entonces, pero la presión en este punto, ¿cuánto sería? Sería la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por altura. Pero ¿cómo sabes qué es la presión atmosférica? Porque bueno, es la presión que ya viene desde el exterior del tubo, ¿no? TA.
Entonces, tengo un problema, fíjense bien, este tipo de cosas no las detecto cuando estoy en forma presencial en el aula. Aquí está un punto. Estoy dentro de una tubería. Únicamente, partiendo del nivel de la tubería del agua, y voy a poner entonces aquí esta nota. Y considerando que la tubería o que el sistema, vamos a poner el sistema, que el sistema está en una atmósfera particular, voy a ponerlo así, igual para no dejar así la parte para no decir particular, una atmósfera particular. Entonces quiere decir que al interior del tubo, este tubo A, que ahí por eso puse este puntito, al interior de este tubo existe un valor de presión, que sería la presión del ambiente aquí afuera. Aquí afuera existe un valor de presión atmosférica, del valor que sea, pero está envolviendo a todo, ¿sí? Entonces no la voy a tomar en cuenta y solamente voy a tomar en cuenta la parte hidrostática. Por eso ya lo había dicho acá. Usamos la ecuación de la hidrostática. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. Sin embargo, en este punto de partida, el valor de presión es A. O sea, es una presión en el punto A definida así simplemente. Conforme voy incrementando la profundidad, el viaje en la profundidad, la presión tiene que aumentar. ¿En qué proporción aumenta? Pues en función de la proporción de la profundidad que me voy moviendo. Y sería, sobre el fluido que me voy moviendo, no hay ninguna razón por la que tenga que incluir otra cosa, ya por ahí alguien lo apuntó. Y la profundidad que me estoy moviendo, que sería H1, por eso lo comenté aquí arriba. Ahora ya estoy en este punto. No sé si me van siguiendo. Voy a tratar de aprovechar el tiempo para que termine el planteamiento del problema en el tiempo que tenemos. Estoy en este punto. Aquí la presión es la suma de lo que había en la tubería más lo que ha incrementado por la profundidad que me estoy moviendo. De tal manera que podría ahora moverme hasta una distancia adicional de profundidad, le voy a llamar a esta distancia D, y entonces me voy a mover desde el punto donde me había quedado, que era esta cantidad, y como me voy a seguir incrementando la presión, pues entonces voy nadando, me voy sumergiendo y la presión aumenta, sería más la densidad, pero ahora sería del aceite por la gravedad, por una distancia que le llamé D. Sería la densidad del mercurio, ¿no, profe? Perdón, Sí, del mercurio. El mercurio. Gracias. Cuando les pregunto no me contestan más que uno, y cuando alguien me tiene que decir algo me lo dicen muchos, ¿verdad? Densidad del mercurio por la distancia. Muy bien, qué bueno que están atentos. Ahora me voy a mover de manera horizontal. Entonces la presión es la misma. Y me voy a mover ahora hacia arriba desde esta horizontal hasta llegar a este punto. Esa distancia la marqué como D. Entonces, como ahora voy hacia arriba, pues la presión tiene que disminuir. O sea, yo me sumerjo en un clavado en la alberca, la presión aumenta, lo siento sobre el cuerpo, principalmente en los oídos. Pero una vez que ya voy hacia arriba, pues entonces voy sintiendo cómo los oídos se destapan, ya no sienten esa presión. Voy moviéndome igual por el mercurio, Hg, pero voy disminuyendo presión por la gravedad, por la distancia D. Luego, ahorita reconocemos justamente esta parte que estoy aquí poniendo, por los que ya lo vieron. Entonces estoy en este punto, voy hacia arriba, me voy moviendo sobre mercurio, pues entonces la presión, como voy hacia arriba, debe disminuir.
Al disminuir, entonces, pues pongo menos, o sea, disminuye con respecto a esto, o sea, con respecto a todo lo que traigo detrás. Ya dije que este era como un sensor que va monitoreando. Sería menos la densidad del mercurio nuevamente por la gravedad por la altura, que en este caso debe de ser H2. Si me identifican como H2, sería esta de aquí, H2. Llegué hasta esta interfaz. Ahora me encuentro en la situación de nadar sobre, sobre aceite. Sobre aceite podría ser también que moviera una cantidad de disminución de presión tanto como la densidad del aceite, ahora sí, densidad del aceite, que multiplica la gravedad, que multiplica a la H3. Luego me muevo horizontal, la presión permanece constante y ahora me voy hacia abajo de tal manera que la presión aumenta y sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura 3. Estoy en este punto, entonces me sigo sumergiendo, voy todavía sobre aceite y entonces la densidad sería, perdón, la presión sería más la densidad del aceite por la gravedad por la altura, en este caso sería H4, y llegué hasta este punto de la interfaz. Podría hacer lo mismo con esta otra cantidad, pero me doy cuenta, desde una vez, pues ya lo hice en 2 ocasiones, que cuando me muevo a través de un fluido, de un punto a otro, la presión va a permanecer constante y por lo tanto puedo eliminar esta parte del análisis. Este término se va a eliminar con este otro término, ya lo habían visto, igual como sucede para el caso de este que corresponde al aceite en la U invertida. Entonces, por lo tanto, pues ya no hago ¿no? Para no ponerle aquí una cota adicional. Perdón, el segundo término no se eliminaría, sería el cuarto, ¿no? Ok, sí es cierto, tienes razón. Me fui con una idea y era el tercero y el cuarto, y luego este término y este término. Muchas gracias. Ahora sí regresamos entonces a la parte donde nos habíamos encontrado. Muchas gracias ahí por la observación. Y ahora voy a moverme en este punto. La presión es la misma de aquí a aquí, equivale a toda esta ecuación. Y voy a ir hacia arriba y me estoy moviendo sobre mercurio. De tal manera que sobre mercurio sería menos la densidad del mercurio por la gravedad por la altura, que en este caso sería H5. Vamos sobre el diagrama y entonces me encuentro ahora en este punto. Ya voy aquí. Yendo en este punto, pues ahora me voy a mover sobre el agua hasta llegar al nivel de la tubería en B. ¿Sí? No necesariamente están a la misma altura, aunque da la apariencia así casi idéntica, pero no están a la misma altura. Bueno, y no sé si haciendo la suma de estas cotas. Bueno, entonces me sigo sumergiendo hacia arriba, por lo tanto la presión va a disminuir. Voy a ponerla aquí abajo, la pongo de aquí ya cercana a este otro lado, y sería menos la densidad del agua por la gravedad, por la altura 6, si se dan cuenta, es la altura 6, aquí la tengo, y luego, entonces voy a llegar hasta un punto donde la presión es B. Aquí, entonces, como ya llegué hasta el otro extremo, digo que esto es igual a la presión en el punto B. Y pues ya estoy ahora sí con mi planteamiento de la ecuación. Básicamente este planteamiento es el que me permite resolver los problemas que tienen que ver con manómetros. Por allí los que ya tomaron la asignatura y de repente pues les quedó suficientemente claro o a alguien le quedaba alguna duda de cómo hacerlo, les propongo esta estrategia que básicamente pues es hacer este caminito desde un punto, irnos moviendo. Si voy hacia abajo la presión incrementa, si voy hacia arriba la presión disminuye. Todo es únicamente tomando en cuenta el valor de la presión hidrostática. O sea, tiene que ver con el fluido estático. Aquí en el sistema de medición el fluido no se mueve.
Otra cosa puede ser el caso de las tuberías A y B que tengan pues un flujo, ¿no? Que se esté moviendo allí y se esté midiendo su presión. Ok, no sé si tengan algún comentario. Yo tengo una duda, profesor. Sí, dime. Bueno, ya ve que cuando cambia del agua al mercurio, ahí escribió, y al final cuando cambia del mercurio al agua, bueno, queda en lo que vendría siendo antes del H5, queda como una pequeña como altura, ¿no, profesor? ¿Aquí en O esta? sea, eh, ajá, es tan pequeña que se puede decir que es despreciable o como... A ver, ¿cuántos logran visualizar lo que me pregunta? No identifique el nombre, perdón. Pero ¿cuántos logran visualizar esta pequeña altura? Y que de hecho sí lo comenté, nomás que dije aquí, ahorita que el compañero está dormido, lo voy a decir. Le voy a llamar una distancia de 2, que no es despreciable de entrada. ¿Quién me identificó cuando expliqué esta parte? Nada más díganme. Yo, profe. Puedo intentar. Yo, profe. A ver, otra vez, ¿alguien me decía algo? No, que hubo varios y pudimos identificarlo. Ok, si lo identificaron, sí. De hecho, me tardé aquí en el momento de estar diciendo esto, no iba a incluir la parte de la tubería aquí arriba, no la iba a incluir porque ya había explicado esta parte. Sin embargo, cuando llego ahí, me detengo y digo, a ver, pero ya identifiqué que estas dos se eliminan, incluso aquí tuve hasta un detalle de visualización que me observaron, que bueno, porque se eliminó la presión que incrementó aquí, se eliminó con la que disminuyó por el haberme sumergido y luego el haberme elevado. Y lo mismo sucede acá sobre el aceite. Entonces, podría suceder exactamente lo mismo. Y dije, bueno, para ya no hacerlo, porque cuando suceda este tipo de cosas me doy cuenta que entre un fluido, es el mismo tipo de fluido que se encuentra a la misma altura, ya lo Se van a demostramos por, eliminar. por medio de una ecuación, la presión es exactamente la misma. ¿Ya lo viste? Sí, profe, Sí. gracias. Órale, va. Tienen que estar atentos porque en cualquier momento vamos a ir perdiendo gente, ¿eh? Si ustedes saben que luego las materias por ahí hay bastantes que se quedan en el camino. ¿Y de qué va que se queden en el camino? Pues a veces distracciones como las de ahorita, ¿no? Por ejemplo, tengo 34, habíamos estado 35 y deberíamos de ser 36. ¿Por qué? Pues bueno, puede ser cuestiones de internet, puede ser cuestiones de luz, puede ser muchas cuestiones, ¿no? Pero si fue otra cosa, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a escribir la ecuación ya un poco más compacta. Lo que quiero hacer es compararla con la solución que hace el libro y ver si estamos más o menos de la misma manera. Entonces, aquí vamos en esto y luego sería menos la densidad del mercurio, sí, ¿verdad? Aquí densidad del mercurio por la gravedad por la altura 2, que en este caso, como ustedes me están siguiendo, pues tengo un apoyo bastante grande, son bastantes ojos viéndome, qué bueno, para si me equivoco en algo. Les agradezco mucho, ¿eh? G por H4. Y luego menos la densidad la densidad del mercurio por la gravedad por H5 menos la densidad del agua por la gravedad por H6 y esto es igual a la presión en B. Vamos ahora a identificar los factores que tienen el mismo fluido. Vamos a identificar que hay agua aquí y hay agua en este otro. Y luego vamos a identificar que también tenemos dos factores con mercurio. Tenemos mercurio aquí y tenemos mercurio aquí. Bueno, pues entonces factorizamos. Vamos a ponerle así, factorizando. Ustedes ya van más adelante que yo. Factorizando. ¿Cuántos lo están anotando? Todos, profe. Jaja, muy bien.
Muy bien, y además ahorita los identificaste a todos, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Porque yo no puedo verlos. Es que traen problemas en otro grupo y no contestan. ¿Cómo? Hay dudas en un grupo de otra clase y no muchos contestan. Sí, ponemos atención o peleamos, profe. ¿Pelear en otro grupo? ¿Están en un chat o qué? Ah, profe, sí lo vamos siguiendo, no se apure. Ah, no me apuro, los que luego se apuran son ustedes después, más adelante. Ah, bueno, sí. ¿De verdad que sí? Sí, creen que soy yo, ¿no? Pobre profe, está todo angustiado. No, créanme que duermo tranquilo porque, este, porque tengo la seguridad que sí me van siguiendo, por lo que me acaban de decir. Bueno, pues entonces ahí estamos. Algo importante también a lo mejor reconocer, si es que el problema maneja gravedades específicas, para incluir el concepto que ya se los encargué la vez anterior, considerando gravedad específica. Esta gravedad específica básicamente es SG, y luego aquí le voy a poner SG del mercurio. SG del mercurio básicamente es la densidad del mercurio entre la densidad del agua. Siempre una densidad, una gravedad específica es la densidad de la sustancia dividida sobre una sustancia de referencia, y esa sustancia de referencia pues es el agua. Entonces puedo escribir la densidad del mercurio en términos de la gravedad específica, a ver si notan por qué sería eso. Sería Sg del mercurio por la densidad del agua. Así sería esto. Y luego puedo poner también la del aceite, igual, podemos poner Sg del aceite, que sería así, y entonces me quedaría, pues lo escribo ya que puse la de arriba, entonces ponemos la densidad del aceite entre la densidad del agua, y podemos poner entonces que la densidad del aceite, que es la que voy a sustituir en la ecuación de arriba, me quedaría Sg del aceite por la densidad del agua. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, entonces vamos con PA más la densidad del agua por la gravedad, que es un factor aquí común, por H1 menos H6, y luego en lugar de poner la densidad del mercurio, lo que voy a poner es la expresión en términos de la gravedad específica, Sg, que sería Sg del mercurio, por la densidad del agua, H2O, por la gravedad, y ahora sí por H2 más H5. Y luego sería más la del aceite, pero en este caso sería en términos de la gravedad específica del aceite por la densidad del agua, por la gravedad, por, en este caso solamente H4. H4. Y esto va a ser igual a la presión en B. Ahí está. Voy a de una vez escribir lo siguiente. Voy a pasarme, todavía me queda un minutito de esta ecuación, voy a pasar a lo siguiente, voy a reconocer que tengo que factorizar la densidad por la densidad del agua por la gravedad. Aquí está, esa fue la intención, y además vamos a escribir en términos, reescribiendo, vamos a ponerlo así, reescribiendo, pero este no era así, reescribiendo, lo que tengo sería, a ver si me siguen, PA menos PB, todo esto ya no es más que álgebra, va a ser igual a, voy a pasar del otro lado todo, y voy a factorizar la densidad del agua por la gravedad, y luego voy a poner un corchete, y luego entonces del otro lado pues vamos a poner primero este que es negativo,
Si se fijan, este lo voy a pasar para el otro lado, así como PB lo pasé para el lado izquierdo. Entonces voy a poner aquí SG del mercurio, que multiplica H2 más H5. Luego voy a pasar al SG del aceite, pero lo voy a pasar como negativo, que sería SG del aceite, que multiplica H4. Y luego voy a pasar al del agua, también está positivo, lo paso negativo, y entonces me quedaría simplemente como H1 menos H6, porque pues aquí no tendría razón de escribir una gravedad específica, porque pues básicamente sería referenciarlo con el mismo, que es un 1, o en todo caso pues estaría aquí. Esa es la ecuación a la que nos da la solución. De aquí lo único que nos hace falta pues es sustituir. Me quedaron 20 segundos en lo que tenía más o menos contemplado. Bueno, ya no me da tiempo de compararlo con lo del libro, pero ustedes vieron a qué ejercicio correspondía, un ejemplo. Compárenlo, vean cómo lo solucionan allí, vean la estrategia que yo les propongo, que es la que me parece les ayudaría para la solución en este tipo de ejercicios, donde les dejaré algunos a ustedes de trabajar. ¿Algún comentario? Profe, ¿le puedes subir tantito a su escrito, por favor? Ahí está bien. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, si no hay algún otro comentario, son las 4 de la tarde. Les agradezco la participación y pues nos estaríamos viendo el día de mañana para continuar. Sale pues, profe. Gracias, Gracias. Un buen día. Hasta mañana.